RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Radio Caracas Radio, lo mejor de este jueves 6 de diciembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción Marilia García, en la redacción Jackson Vargas, en los controles César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, feliz día. Feliz día, saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es, el 3456 que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Hoy se cumplen 20 años del inicio, algunos consideran, de esta tragedia o la catástrofe que nos ha traído hasta acá, como olvidar las promesas incumplidas ya desde aquella época cuando se nos dijo que se iba a entregar el poder en 5 años, que si el pueblo decidía, el mandatario electo en 98, el expresidente Chávez, dejaría el poder, que tenía las mejores relaciones con los medios de comunicación y que le bastaba con el Canal 8, o que no iba a nacionalizar ninguna empresa, incluso aquella declaración en la cual calificaba a Cuba de una dictadura. Bueno, ya se cumplen 20 años de aquellas declaraciones y lo que ha sido este proceso, lamentablemente, lo hemos comentado con ustedes, de destrucción de nuestro país. Nos coloca en una situación con el éxodo más grande en la historia de América Latina, que se haya conocido. Por primera vez, Venezuela forma parte de los planes de Naciones Unidas para planes anuales, ayuda humanitaria. La inflación va a superar el 1.000.000% este año. Se ha destruido más del 50% de nuestra economía. En fin, una situación francamente tremenda, lamentable. Ni hablar de la larga lista de violaciones a derechos humanos. Hoy se cumplen 20 años de esa elección en el 98. Diarios como El Nacional destacan justamente lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos. La Comisión Interamericana exige averiguar la verdad sobre la muerte de Albán. Este caso provocó una cadena de reacciones internacionales desde el momento que se conoció, saben ustedes, la caída de su cuerpo desde el piso 10 del SEBIN, cuando estaba bajo custodia de este cuerpo de seguridad. ONG denunciaron detenciones arbitrarias en Venezuela. Esto ocurrió ayer. La comisionada Flavia Piovesan, expresó durante el periodo 170 de audiencias que se realizó en Washington que el Estado venezolano tiene el deber de investigar, procesar y reparar la grave violación que constituye la muerte del concejal metropolitano. La esposa del dirigente político ayer en persona pedía llevar sus restos a los Estados Unidos para conocer, en medio de lágrimas, conocer las razones de su muerte. Una petición que contó con el apoyo de comisionados presentes en la audiencia de la Comisión Interamericana. Destaca también el periódico, los CLAP recibieron menos de la mitad de los perniles que requiere la comunidad. Esto seguramente no es ninguna sorpresa para nadie. Esto ya lo hemos vivido, es una especie de déjà vu. Lo que no sabemos es a quién va a responsabilizar el gobierno, pero en todo caso distribuirían 20.000 toneladas. Rosiris Hernández, jefa del comité de una zona popular del este de Caracas, afirmó que le asignaron apenas 136 piezas para un total de 424 beneficiados. Y me dicen que tenemos en línea telefónica a nuestro primer invitado. Con él vamos a hablar acerca de uno de estos temas, uno de los legados, digamos, que dejan estos 20 años de administración, y tiene que ver con el éxodo más grande que se ha visto en América Latina producto de la crisis. Se trata del diputado Carlos Valero, diputado de la Asamblea Nacional, miembro de la Comisión de Política Exterior, dirigente de Un Nuevo Tiempo. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Gracias a ti por considerarme para conversar ante tu programa.
Pues mucho interés de escuchar su opinión acerca de este tema, diputado, sobre todo, bueno, lo que ha significado que Venezuela ahora la incluyan por primera vez en el plan anual para otorgar emergencia humanitaria o ayuda humanitaria de Naciones Unidas, pero le pediría una primera valoración acerca de lo que han sido estos 20 años. Decíamos que de promesas incumplidas, pero además de una larga destrucción que nos ha traído hasta aquí. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, sí, digamos, lo que está a la vista no necesita anteojos, como dice el refrán popular. Nosotros estamos frente a la destrucción institucional, económica, social y también política, por supuesto, más grande que haya ocurrido en país alguno de América Latina sin que haya mediado una guerra interna, una guerra externa o una catástrofe natural. Digamos, en los últimos 6 años, la economía venezolana ha perdido casi el 50% del Producto Interno Bruto. Imagínate, para poner un ejemplo muy gráfico, es como que si de nuestro cuerpo se desvaneciera o desapareciera la mitad de nosotros, porque no es que, digamos, que ha dejado que está opacado, no, sencillamente ha desaparecido. Y lo vemos en el colapso de los servicios públicos, lo vemos en el colapso del aparato productivo, la cantidad de empresas cerradas, y lo vemos, por supuesto, también inclusive en un tema que tú mencionabas, que es y del cual me hablaremos más adelante, que es del desplazamiento masivo de venezolanos. Eso forma parte de lo que es la destrucción del capital humano, del capital social y del capital económico de la nación. Vale la pena aquí hacer una pequeña diferenciación sobre lo que ocurrió en estos 20 años. El principio del gobierno de Hugo Chávez, muchas promesas, un discurso de izquierda reivindicativo, digamos, muy pegajoso, pero muy pocos resultados concretos. Y además, vale la pena también recordar que en el gobierno de Hugo Chávez tuvieron la bonanza petrolera más grande de la historia. Y el barril de petróleo llegó a estar incluso por encima de $150. Y aún así, el país está completamente arruinado. El gobierno de Maduro acusa a la oposición y dice que todo esto es culpa de las sanciones. Bueno, en estos 20 años de gobierno, solamente ha habido 4 años de sanciones a funcionarios del régimen. Pero durante el gobierno, durante los 16 años de Chávez, pero los primeros 15 años en donde estuvo el presidente vivo, inclusive antes de que llegara Maduro y los primeros años de Maduro, no hubo sanciones. Las sanciones arrancan cuando el gobierno intenta de manera ilegal y por supuesto contra todas las normas internacionales abolir la Asamblea Nacional declarando aquella cosa horrible que llaman ellos el desacato. Y bueno, por supuesto ahí comienza todo este periodo de reacción de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, frente a un movimiento que se veía cada vez más hacia una tendencia que se veía desde el gobierno cada día más autoritaria, una transición hacia una especie de totalitarismo o de neototalitarismo moderno 2.0, y por supuesto la sociedad reacciona. Por eso yo muchas veces he hablado de que el gobierno se ha autosancionado, porque además ellos que tienen el guión cubano muy a flor de piel, de alguna manera necesitaban ese elemento del enemigo externo y justificar su discurso antiimperialista, tú sabes, todo lo que ha ocurrido en la isla durante el periodo de Fidel e inclusive y que sigue corriendo ahorita con Díaz-Canel. Entonces, la conclusión de todo esto lo estamos viendo, un país desmoronándose, un gobierno aislado que llega a donde llega Maduro. Primero tiene que andar rodeado de 200, 150 policías, escolta, ni siquiera se sabe el número, pero además abucheado por la sociedad, por Occidente, por el mundo desarrollado, por el mundo democrático y por supuesto los venezolanos metidos en este berenjenal, ¿no? Del cual, por cierto, yo estoy seguro que vamos a salir mucho más temprano que tarde, ¿no? Que así sea, diputadora. A propósito de una de las consecuencias de estos 20 años, que tiene que ver con el éxodo masivo de venezolanos, una situación que jamás imaginamos en una nación como la nuestra, productora de petróleo, miembro país OPEP.
Anteayer, Naciones Unidas anunciaba que incluye a Venezuela en su lista de naciones, en su plan anual de ayuda humanitaria, porque entre otras cosas proyectan que casi 4 millones de ciudadanos habrán salido para 2019 de nuestro país. Estamos hablando de una cifra tremenda, casi más del 10% de nuestra población. Yo quisiera un comentario de su parte en torno a este tema. Sí, mucho más del 10%. Bueno, yo casualmente hoy voy a presentar el boletín que elaboramos sobre el tema de la diáspora y lo que nosotros llamamos los movimientos migratorios o los desplazamientos migratorios masivos. Los números nuestros nos acercamos en este momento a 3.8 millones de venezolanos que han salido del país. La OIM, que es Naciones Unidas, que es el organismo que le prepara los números a Naciones Unidas, ellos están hablando en este momento de 3.1 millones de venezolanos, pero siempre tienen un rezago más o menos importante porque ellos esperan cortes semestrales de los países. Por ejemplo, en los Estados Unidos, si tú ingresas al territorio después de 6 meses y no sales, entonces es cuando se considera que tú estás en una situación ilegal o de que has solicitado cambiar tu estatus. Entonces es altamente probable, bueno, eso que tú dices, que cuando Naciones Unidas actualice su número estemos hablando más o menos de lo mismo, 3.9, 4 millones de venezolanos. Por supuesto eso es terrible, porque si a eso le sumas que muchos venezolanos colombianos, venezolanos ecuatorianos, en fin, que tenían mucho tiempo acá, pero que tenían doble nacionalidad, que también han ido retornando a sus países, probablemente el número sea mucho más alto, ¿no? En consecuencia, hablar en este momento en Venezuela de 30 millones de venezolanos ya digamos, es inadecuado. Nosotros probablemente tengamos una población en torno a los 27, 26 medio millones de venezolanos, que significa cosas muy graves. Por ejemplo, 4 de cada 10 educadores se han ido del país. Y por supuesto eso nos genera un problema terrible en materia de formación de nuestros venezolanos. 6 de cada 10 médicos han salido del país. Entonces, bueno, estamos observando cómo la capacidad de prestar servicios asistenciales en muchos de nuestros centros, bien sean públicos como privados, ha disminuido, según algunos, a unos niveles cercanos al 85-87%. En días pasados conversaba yo con la gente de la Federación de Farmacias y ellos reafirman que seguimos estando en unos niveles por encima del 90% en escasez de medicamentos. Y bueno, y como esto, muchísimos problemas derivados solamente del hecho de que se te hayan ido casi 4 millones de venezolanos. Pero después tenemos otro problema que es terrible también. La Organización Internacional del Trabajo ha comenzado una campaña que ellos llaman La esclavitud moderna es silenciosa, y precisamente está referido a muchos problemas de venezolanos que, por ejemplo, les ofrecen un trabajo en Perú o en Bolivia e inclusive en Colombia, y llegan allá, entonces le pagan un mes de sueldo adelantado, la gente le envía dinero a su familia, bueno, y después los encierran, o en fincas, o en minas. También hay explotación sexual, desafortunadamente. O sea, hay un problema grave de violación de derechos humanos, y algunos países, como por ejemplo el Trinidad y Tobago, en donde el gobierno se ha dedicado, digamos, en complicidad con el gobierno de Maduro, a hostigar a los venezolanos. Mantienen un grupo importante de venezolanos detenidos, no le respetan su estatus de protección ante Naciones Unidas. Por ejemplo, en el caso de Trinidad tenemos más de 9.000 solicitantes de asilo, de protección ante Naciones Unidas. Un grupo muy importante se les ha sido otorgada más de 5.000, y de esos grupos que ya tienen su venezolanos que tienen su estatus aprobado, bueno, no existen legalmente frente al gobierno de Trinidad. No pueden trabajar, no pueden educar a sus hijos, no tienen derecho a la vivienda, no tienen derecho a nada, al extremo que yo denunciaba en días pasados que cerca de 400 niños venezolanos en Trinidad y Tobago no reciben educación formal. Están en un albergue que ha sido promovido por la gente de una ONG católica que se llama Living Water, que recibe apoyo de Naciones Unidas y de algunas instituciones. Bueno, y ahí los tienen, tú sabes, los de 2 a 5 años en un salón, los de 5 años y medio a 8 en otro salón, los de 9 y los que reciben educación, intentan enseñarles inglés,
valores cristianos, valores ciudadanos, pero nada de educación formal. Entonces imagínate tú, un niño que pase ahí 5 o 6 años, bueno, ya perdió su etapa útil de escolaridad. Bueno, y Pero frente a hay esto, una situación, diputado, perdón que lo interrumpa, mucho más grave de lo que está ocurriendo con las venezolanas que cruzan la frontera para dar a luz, para tener asistencia en Colombia, y nos encontramos con un número importante de pequeñitos que no tienen nacionalidad, porque según las leyes del país vecino no son ni venezolanos ni colombianos. Ahora, yo le preguntaría, diputado, acerca de, bueno, la responsabilidad o, digamos, el trabajo que tiene que hacer justamente la oposición para promover un cambio luego de 20 años de lo que hemos dicho, esta tragedia. Hay una fecha muy importante, al menos para la comunidad internacional, que tiene que ver con el 10 de enero. Compartíamos declaración del canciller de Chile en el nuevo Herald de Miami, advirtiendo que, bueno, varios países están planteando romper relaciones, pero no hay claridad, no hay un consenso de qué hacer a partir de ese momento con nuestro país, una vez que el gobierno no tenga legitimidad internacional. Yo quisiera su comentario, porque también hay un debate en la Asamblea Nacional sobre el papel que va a jugar el Parlamento venezolano, incluso la conformación de la nueva junta directiva. ¿Qué puede decirnos? ¿Lo escuchamos? bueno, sí, te escuché perfecto. Gracias por la pregunta. Muy, muy interesante y además muy pertinente. Bueno, con relación al 10 y con relación a la legalidad o la legitimidad del gobierno, nosotros lo hemos dicho y lo hemos aprobado ya en 2 o 3 oportunidades. Este gobierno perdió su legitimidad de ejercicio por la violación permanente de los derechos humanos. Tiene una precaria legitimidad de origen producto de que su periodo culminó el 10, pero en la oposición no se reconocieron los comicios del 20 de mayo, ninguno de nosotros lo reconoció ni participamos, la comunidad internacional no reconoció tampoco esos comicios, con lo cual a partir del 10 de mayo el gobierno entra en una situación de usurpación total del poder en Venezuela. Eso es en eso hay enorme consenso entre todas las fuerzas políticas. Con relación al tema de las embajadas y qué hacer después del 10, mire, los venezolanos que estamos acá haciendo política y que queremos un cambio que lo construimos aquí en el país, que tenemos que ir a los barrios, que tenemos que ir tomar el metro y tomar aviones y cuando te trasladas al interior del país, todo un drama. Para nosotros la importancia de que haya representación diplomática en el país es muy, pero muy, valga la redundancia, es relevante. Nosotros lo vemos con muy buenos ojos. La presión de la comunidad internacional sobre el régimen no está necesariamente asociada a que ellos retiren o cierren sus embajadas. Es un debate que se está dando en la oposición. Mi opinión personal, yo creo que ayuda más la comunidad internacional presionando muchísimo con las herramientas que tiene que presionar, que van desde las sanciones hasta lo que tenemos que hacer en la OEA, lo que se tiene que hacer en los foros multilaterales y la presencia acá para la presencia de los diplomáticos en Venezuela se convierte en un elemento medianamente disuasivo para que el gobierno no siga arremetiendo de manera violenta y brutal contra los factores democráticos. Entonces, evidentemente ese debate está en el aire. Mi posición personal es que yo preferiría que continuaran muchísima presión y que esa presión incluya la presencia de ellos acá en el país, observando los desmanes, denunciándolos de primera mano, acompañando las luchas democráticas, acompañando todo el tema de la atención al tejido social, a la red hospitalaria, a la desnutrición infantil, en fin, pero bueno, repito, ese debate está ahí sobre la unidad y sobre qué hacer para salir de esta situación terrible. Bueno, yo creo que lo principal es que nosotros nos pongamos de acuerdo en una ruta, todos, desde María Corina hasta Henry Falcón, Enrique Capriles, Leopoldo López, Manuel Rosales, Delsa Solórzano, Andrés Velázquez, todos. Aquí no puede, bueno, claro, nuevamente cada vez que yo hablo de esto me parezco casi que un profeta, dando sermones sobre el tema unitario, pero yo insisto, no puede haber diferencias internas entre nosotros que justifiquen el que no nos pongamos de acuerdo frente a una situación tan grave.
Yo, por ejemplo, cuando estuve ahorita visitando en Trinidad a los detenidos y veía a las mujeres con sus bragas verdes y a los hombres con las bragas anaranjadas, y aquel drama, y 3 niños, bueno, lo que tú estás narrando en la frontera colombiana, allá en Trinidad había por lo menos 3 niños que no tenían padres, pues están detenidos, no se sabía dónde están. Yo decía, frente a esto, ¿cómo la oposición está dividida? Con este drama tan... Bueno, porque yo opino diferente a Carlos Valero, pero por Dios, sentémonos, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a consensuar una ruta. El 5 de enero yo creo que el país se va a conseguir con una Asamblea Nacional en la cual se va a respetar los acuerdos de gobernabilidad interna. Le corresponde a voluntad popular, es altamente probable, yo diría que, bueno, no, por supuesto, yo no soy el único que decide, pero es altamente probable que voluntad popular presida la Asamblea Nacional y que se respete todo el acuerdo de gobernabilidad. Es altamente probable también, y deseable, y ojalá sea así, que tengamos una sola estrategia para combatir esto que está ocurriendo, y que esa estrategia, por supuesto, tenga como eje central la Asamblea Nacional. Mira, lo que va a ocurrir después del 10, cuando el gobierno se declare abiertamente al margen de la Constitución, la arremetida que puede venir contra los diputados de la Asamblea Nacional, que es la única institución que se mantiene firme, con todas las críticas estamos ahí, damos la cara, hacemos lo que podemos. Por ejemplo, todas estas denuncias que uno elabora para que se visibilice el problema de los venezolanos en el mundo, eso es muy importante, ¿no? La lucha que nosotros hemos dado para que la comunidad internacional acepte este tema migratorio, y en América Latina se acepten, por ejemplo, los pasaportes vencidos o la posibilidad de movilidad. Toda esa lucha se ha dado desde la Asamblea y se ha ido logrando. Que el gobierno nos quiere destruir, sí, bueno, eso es verdad. Que después del 10 vendrá una arremetida mayor, también es verdad. Ahora, lo que no puede ser posible es que desde la oposición misma estemos tratando de acabar, por ejemplo, con la Asamblea Nacional, o sea, porque le hacemos mucho más fácil el trabajo al gobierno. Vienen días complejos, vienen días difíciles. Los que estamos acá en el país, que seguimos dando la cara, luchando todos los días, necesitamos estar cada día más unidos, porque el gobierno se pondrá mucho más violento en la medida en que sea más dictador y más usurpador. Gracias, diputado Carlos Valero, por atendernos, acompañarnos. Diputado de la Asamblea Nacional, forma parte de la Comisión de Política Exterior, es dirigente de Un Nuevo Tiempo, expresando opinión acerca de estos temas y ofreciendo su análisis acerca de lo que han sido estos 20 años. Parece mentira, se dice fácil, bueno, una generación entera. Esta administración que ha dejado como resultado, bueno, el éxodo más grande que se ha visto en América Latina, ha incluido a Venezuela por primera vez en los planes de ayuda humanitaria de Naciones Unidas, una inflación de más de 1.000.000%, la destrucción de más de la mitad de la economía, en fin. Hacemos una pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deportes, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y a propósito del éxodo más grande que se ha conocido en América Latina producto de la crisis de nuestro país, hoy que recordamos 20 años del inicio de este proyecto político, un 6 de diciembre de 1998, se suma a nuestra mesa de debate María Clara Roballo, ya es internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela, la Universidad del Rosario en Bogotá. 1.000.000 de gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días desde Colombia. Pues mucho interés de conversar con nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa, el impacto que ha tenido para el país vecino el éxodo masivo de venezolanos. Una situación, profesora, que jamás imaginamos en nuestro país, una nación petrolera, miembro de la OPEP, pero que hoy figura en la lista de Naciones Unidas, ha sido incluida en los planes anuales de ayuda humanitaria. ¿Qué puede comentarnos? Efectivamente, pues este es el segundo flujo más importante a nivel mundial de migración. Está de alguna forma también mediándose con la migración de Honduras, que ha sido una migración histórica de Centroamérica. Y pues Colombia en este gobierno viene preparándose, está intentando buscar ciertos lineamientos. Todavía no hay un libro de acciones concretas, pero sí salió el COMPES. El COMPES es un documento que sale aquí en Colombia siempre cuando hay ciertas temáticas particulares que tratar y da lineamientos a los gobiernos. Y este es el primer COMPES sobre migración venezolana que se da. Es un documento de 120 hojas más o menos, donde hay un diagnóstico y muestra problemáticas de diferentes miradas, y si bien, pues, como este fenómeno es tan complejo, hay muchos vacíos todavía que el Estado pues tiene que ir perfeccionando, pero sin duda es un buen documento y son unos buenos lineamientos que van a trazar lo que será este gobierno especial, pues ojalá en la creación de una política migratoria que esté muy pendiente del tema de salud, del tema de educación, del tema de inserción laboral, y también incluso pensando en los retornados, pues porque muchos de nuestros retornados han sido víctimas en Colombia del conflicto armado. Entonces esto requiere que el país integre sus connacionales y por supuesto también la migración venezolana. A propósito de este COMPES, surge del Consejo Nacional de Política Económica y Social del gobierno colombiano. Hemos leído algunos de los lineamientos, entre otras cosas. Plantea, bueno, cómo integrar esa población que en tan poco tiempo ha ingresado al país vecino, y quisiera su comentario al respecto, porque ciertamente, a pesar de que están, digamos, líneas estratégicas, en la práctica da la impresión que no hay claridad cómo llevarlas a cabo. ¿Qué puede comentarnos? Efectivamente, yo tengo la misma sensación, y es que falta realmente un documento que sea mucho más técnico y que muestre lineamientos concretos. Yo tengo una posición un poco crítica al respecto, y es que en el diagnóstico se habla de esta migración como si empezara desde el 2015, y realmente a Colombia esta migración llegó incluso desde 1999, cuando llegó pues Hugo Chávez. Entonces creo que la integración social tiene que abordar todos los perfiles migratorios que han llegado a Colombia. Si bien la crisis humanitaria ha sido el gran fenómeno poblacional, pues también hay unas llegadas de migración previamente, son personas que se podría decir que tienen más capacidades de integración social, que tienen con músculos financieros, pero este COMPES no los registra de alguna u otra manera. Entonces sí, creo que el tema de integración social es clave, y es un tema que debe tener unos lineamientos transversales en muchísimos sectores, porque por un lado son las políticas, por otro lado son los medios de comunicación, el sector privado, pero realmente donde se va a dar la integración social no es desde lo institucional, sino desde lo social. La sociedad tiene que estar preparada y tiene que tener un andamiaje y una estructura, ojalá planeada por el gobierno y por otros sectores,
pues para favorecer y para facilitar esa integración. Ahora, profesora, hay un tema sensible que tiene que ver con la documentación, que está presente prácticamente en todas las reuniones en la región en torno a la migración venezolana. En Colombia se ha hecho un esfuerzo, pero todavía, insistimos, da la impresión que no hay claridad para integrar a los profesionales, sobre todo las personas con título universitario que salen de Venezuela a respectivas sociedades, no solo Colombia, Chile, Argentina, Ecuador, en fin. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Hay un drama, por ejemplo, con venezolanas que deciden cruzar la frontera para dar a luz, y tenemos un número ahora de pequeñitos que no son ni venezolanos ni colombianos, en fin. ¿Qué puede comentarnos? El tema de la falta de documentación creo que es una de las características particulares de la migración venezolana, pues porque realmente el migrante no tiene las condiciones ni la posibilidad, así quisiera, de estar documentado. Todos sabemos que tener un pasaporte para un venezolano es un tema muy complicado. Entonces, pues en este COMPES se habla de flexibilizar ciertas medidas, no se dice cuáles. Lo que se ha hecho hasta el momento es que volvió a funcionar la tarjeta migratoria, la tarjeta fronteriza. Es una tarjeta que se había cancelado casi hace un año, pues justamente porque se había creado para contabilizar esa migración pendular histórica que siempre se ha dado entre Venezuela y Colombia, pero ante la crisis venezolana, esta tarjeta migratoria o esa tarjeta transfronteriza se convirtió como en una forma de entrada de la población que no es fronteriza de Venezuela a Colombia, y en su momento el Estado colombiano decidió cancelarla después de otorgar 1.600.000, pero hoy digamos que la curva de aprendizaje le ha mostrado que el cancelar esa tarjeta migratoria hace que las personas no tengan ninguna particularidad, ninguna motivación de pasar por puestos fronterizos oficiales, y esto incrementa el paso por troches. Entonces este gobierno vuelve a poner este documento para que la gente se vea motivada a pasar por puestos pues por los 7 pasos fronterizos, que son realmente pocos en una frontera tan larga, pero que sí ayudaría a tener un poco más de control. Y en otros temas, pues temas de apostillaje, temas de una identificación, porque aquí no sabemos realmente qué venezolanos son los que están entrando, porque no hay una sociocaracterización, incluso ni siquiera hay un registro nacional que sea obligatorio y permanente tanto para migrantes como para retornados. Y desde el observatorio nosotros hemos siempre generado presión diciéndole que es necesario que por lo menos haya un registro, y ojalá a partir de ese registro se logren generar medidas flexibles que identifiquen al venezolano ante no poder identificarse desde Venezuela, pues porque ese tema sí no solamente genera una dificultad en la aplicación de políticas públicas, sino desde la misma base de no saber qué políticas públicas aplicar. Y pues en tema regional, pues este tema obviamente se extiende. Ya se ha sabido con las reuniones de Quito que los gobiernos van a intentar compartir cierta información, pero realmente en este momento es Colombia quien tiene una data más actualizada, pero aún insuficiente para dar frente a este fenómeno. Entonces, los temas de registro, por ejemplo, los profesionales han tenido mucho problema para poder validar sus estudios, y pues en la medida en que no puedan hacer esto y que encuentren esos cuellos de botella administrativos, pues mucho más difícil será que ellos sean unos aportantes al desarrollo de nuestro país. Ahora, profesora, el presidente de Colombia ha promovido la creación de una figura de protección especial para esta migración de venezolanos, insistimos, la más grande que se ha visto en América Latina. Naciones Unidas calcula que esto podría llegar casi a 4 millones de ciudadanos para 2019. Esto, para que usted se haga una idea, es más del 10% de la población de nuestro país saliendo por las fronteras, huyendo de la crisis. Yo quisiera su comentario, si ustedes en el observatorio, digamos, han analizado esa posibilidad, el impacto que podría tener la creación de un régimen de protección especial temporal para estos refugiados o ciudadanos venezolanos que salen de territorio nacional. ¿La escuchamos? Este régimen de protección internacional también es totalmente ambiguo, porque no se sabe para quiénes son, cómo sería, si hace parte de un cordón humanitario, que sería simplemente en frontera. Realmente hay muchas preguntas al respecto. Hay posicionamientos también un poco contrarios, especialmente en zona de frontera, donde el tema de la saturación por la población venezolana ya empieza a generar mella social. Entonces, no sabemos muy bien, porque efectivamente no se les va a reconocer el carácter de refugiado. Ya el gobierno lo ha dicho en diferentes lugares públicos,
Y en el COMPES me parece muy particular porque si bien no se reconoce a la población venezolana como refugiada, Colombia sí se inserta en las gráficas como si estuviera recibiendo refugiados. Entonces creo que ahí es como un doble juego, que Colombia todavía no sabe cómo afrontar esta migración que evidentemente en este momento es forzosa. Entonces, pues, como le digo, no sabemos muy bien hacia dónde ir esa ayuda humanitaria. Sin duda Colombia tiene que tener unas políticas claras de cómo va a gestionar esa ayuda internacional que ya empieza a llegar, que no ha sido tampoco tan grande como se espera, pero que sí empieza a llegar y se requieren unas medidas obviamente especiales, unas atenciones especiales en temas de salud, pero aún no se sabe muy bien hacia dónde va a ir el gobierno en esa materia. Finalmente, profesora, yo le preguntaría, tomando en cuenta que hoy se cumplen 20 años del inicio de esta historia para Venezuela, el triunfo del expresidente Chávez el 6 de diciembre de 1998, desde el punto de vista de la información que ustedes manejan en el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, ¿cómo han cambiado las cosas? ¿Cómo ha evolucionado esta situación, incluyendo este éxodo masivo de ciudadanos que salen de nuestro país? La escuchamos. Bueno, pues realmente, pues hace 20 años el observatorio tuvo en manos de la directora, que es Francesca Ramos. Ella tuvo como el olfato de saber que la vida de Venezuela posiblemente iba a cambiar con esta llegada del gobierno de Hugo Chávez, y no se equivocó. Las situaciones han sido muy complejas. También se puede hacer una diferenciación entre el gobierno Chávez y el gobierno de Maduro, aunque muchas de la crisis que se está viviendo por el gobierno Maduro fue gestada desde las políticas primarias del gobierno Chávez. Y lo que hemos visto pues es un deterioro gradual y sistemático de las condiciones políticas, de las condiciones sociales, económicas de Venezuela, que ha llegado a unos precedentes inimaginables para el territorio venezolano y en la región. Entonces, pues evidentemente, en la medida en que se hace mucho más aguda la posibilidad y el que el venezolano pierda las condiciones básicas, porque ni siquiera son condiciones de vida altas, como siempre estaba acostumbrado a vivirlas, pues la migración empieza a llegar. Nosotros somos muy conscientes que el 2019 y el 2020 van a ser cruciales. No creemos que la migración vaya a cesar. Obviamente lo que pasará también en términos políticos la otra semana marcará también un gran destino de lo que pueda pasar en Venezuela, pero aún así, acá a veces en Colombia se cree que si cayera Nicolás Maduro, la migración cesaría, y sabemos muy bien que no, que este es un proceso que si empezara hipotéticamente Venezuela la reconstrucción mañana, sería un proceso muy largo, muy difícil, y los migrantes que ya han salido de su país, que ya han tenido un arraigo, pues seguramente no regresarían inmediatamente. Se cree más o menos que posiblemente podría retornar en unos futuros años el 15% de la población venezolana que está fuera del país, y no más. Entonces, evidentemente, pues Colombia tiene que estar preparada y entender que ese es un fenómeno de largo aliento, es un fenómeno que viene a cambiar también la forma en que hemos construido nación, nosotros sin migración, y que los venezolanos pues van a ser y serán no solamente a mediano sino a largo plazo, pues bastiones importantes de nuestra sociedad. Gracias, María Clara Roballo, por atendernos, acompañarnos, internacionalista, investigadora del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, expresando opinión y análisis acerca de este tema, el fenómeno migratorio, que es algo que nos deja como legado efectivamente esta administración luego de 20 años. Esto inició el 6 de diciembre de 1998. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Jugos para desintoxicar el cuerpo, mejor conocidos como detox. La pregunta: ¿los jugos desintoxican el cuerpo? Las dietas de jugos son la solución para quitarse los kilos que nos preocupan. La creencia: los jugos son sanísimos, ¿qué malo pueden hacer?
Después de escuchar este micro basado en la entrevista en Todo se puede con la licenciada Ariana Araujo de Método Coma, pensarás diferente. La intoxicación alimentaria sucede al consumir alimentos en mal estado. Una comida copiosa, rica en grasas o azúcares por sí sola no produce intoxicación a menos que en su preparación se haya contaminado. Punto 1. Con una alimentación equilibrada, tu cuerpo por sí solo se desintoxica. ¿Y qué pasa con los jugos? Escucha, actualmente existe un boom de las dietas detox que plantean desintoxicar el cuerpo con tan solo unos días consumiendo una dieta líquida a base de jugos de frutas o vegetales. Sin embargo, estas estrategias para desintoxicar, depurar o limpiar el organismo solo generan activaciones de rutas metabólicas que producen más desechos que una dieta equilibrada, siendo poco eficaces tanto para limpiar nuestro organismo como para mantener los kilos perdidos tras realizar este régimen. Punto 2. Con las dietas detox pones en riesgo tu salud y si hablamos de pérdida de peso, lo recuperarás y hasta el doble. Otro punto importante es que licuar vegetales y frutas, hasta agregándole avena, hojuela y linaza, la fibra que contienen es disminuida notablemente, quedando así en su mayoría las vitaminas, el agua y los hidratos de carbono que estos poseen, por lo que se pierde en gran parte propiedades importantes de la fibra, como aumento de la saciedad, mejora de las evacuaciones, prevención de cáncer, disminución y ralentización de la absorción de grasas y azúcares de los alimentos. Entonces, ¿para qué nos sirven todos estos licuados? Para darte un gusto de vez en cuando, ni para desintoxicarte, ni para bajar de peso. ¿Cómo se hace una verdadera dieta detox? Solo lleva una alimentación sana con todos los grupos de alimentos, consume de 6 a 10 vasos de agua al día según tu requerimiento, realiza actividad física mínimo 150 minutos a la semana, no te asustes, eso es nada más media hora, evita el exceso de cafeína y alcohol y elimina el consumo de cigarrillo. Tus sanos hábitos diarios son el verdadero detox. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Todos los viernes a gaitear con Melody Gaita en el bar-restaurant Lon Low, el mejor de Santa Mónica. Acércate a partir de las 6 de la tarde porque Melody Gaita te pone tu tobo para que te refresques. Bar-restaurant Lon Low en la calle Rufino Blanco Fombona, después del Centro Comercial Santa Mónica. Bar-restaurant Lon Low, poquito, pero sabroso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa Claudia Vargas, profesora de la Universidad Simón Bolívar en el Departamento de Ciencias Sociales y especialista en el tema de migración. Como siempre, profesora, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por el contacto.
Pues mucho interés de conocer su opinión acerca del tema que nos ocupa hoy. Por cierto, estamos recordando el día en que se inició esta historia hace 20 años, un 6 de diciembre de 1998. Jamás imaginamos, profesora, que luego de este tiempo, Venezuela iba a ingresar a los planes anuales de Naciones Unidas para ayuda humanitaria o incluso iba a ser la raíz del proceso migratorio más grande que se ha visto en América Latina. Yo iniciaría conversación con usted a partir de este tema. La escuchamos. Sí, bueno, lo que haciendo una retrospectiva ya nosotros podíamos decir que el tema migratorio, bueno, estaba presente entre los venezolanos, pero claramente como un país receptor, ¿no? Aprovechando que dices hace 20 años atrás. Y sí, efectivamente había gente que se iba del país, pero no en estas grandes proporciones ni por las razones de ahora. Yo creo que, como tú bien has dicho, es un importante mensaje el hecho de que ahora seamos pues primero como un hito en lo que es el flujo migratorio en América Latina, además una inmigración con unas características humanitarias, porque la gente se va en unas condiciones que realmente uno se preguntaría cuáles son las motivaciones, o imagínate la desesperación que debe sentir una persona para irse con poco dinero, para irse con precarias condiciones de salud, para irse sin saber a dónde va a llegar ni quién lo va a recibir. Entonces claramente es una situación humanitaria. Claramente los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos que están saliendo del país, son personas que necesitan hospitalidad, abrigo, refugio, pero por supuesto que jamás se había esperado que en un país que se había caracterizado en el siglo pasado por ser estable democráticamente, por además tener una gran economía, sus nacionales iban a tener que salir en estas condiciones, sobre todo en los últimos 2 años. Ahora, profesora, hay un baile de cifras, incluso hay datos que no coinciden entre distintas agencias de Naciones Unidas. En este último informe, donde se informa al mundo que ahora, formamos parte de los planes anuales para emergencia humanitaria, se calcula que hasta 4 millones, casi 4 millones de ciudadanos habrán abandonado nuestro país para 2019, esto es más del 10% de la población. Sin embargo, hay algunos estudios independientes que hablan de un número incluso superior. ¿Qué información manejan ustedes en la Universidad Simón Bolívar? Bueno, como siempre les digo, nosotros lo que hacemos es una proyección en base a las cifras de organismos multilaterales y, bueno, según la propia experiencia que uno logra ver en las fronteras, ¿no? Si nosotros estamos hablando que hay más de 1 millón de personas solo en Colombia, y además que hay una diáspora distribuida alrededor del mundo en los 5 continentes, perdón, incluso desde el año 2014, que eso lo venimos diciendo en la Universidad Simón Bolívar, yo creo que la cifra apunta a más de 4.500.000. ¿Por qué? Porque siempre lo menciono, no estamos teniendo en cuenta los ilegales que irían incorporados en esa cifra, no estamos teniendo en cuenta las personas que tienen doble nacionalidad, y los 4.500.000 a los que nosotros nos referimos es el stock acumulado desde que empezó este siglo, pues, o en los últimos 18 años que hemos medido. Porque los venezolanos que están saliendo, primero, cada vez es mayor el flujo, eso lo podemos ver, repito, en las fronteras, y además ya hay cifras de, por ejemplo, en Estados Unidos, que tiene una restricción migratoria importante o unas políticas migratorias importantes. Ya en el 2017 se calculaban 290.000 venezolanos residentes, o sea que la cifra va más o menos por allí. Ahora, profesora, apelando a su experiencia y al estudio del fenómeno migratorio, nos da la impresión que el caso de Venezuela, no sé si es inédito, pero digamos se encuentra entre aquellas naciones que han provocado un éxodo de esta naturaleza sin estar o sufrir un conflicto armado encubierto, incluso una catástrofe natural. Quisiera su comentario. Sí, efectivamente, nuestro caso es inédito, no porque seamos el primer país donde la gente emigra, ¿no? Porque a veces me dicen, como si no existieran otras naciones, pero en América Latina, que nosotros en el continente pues hemos sido emisores de personas, y eso es una realidad que tenemos
como región, en Venezuela, sin tener justamente una catástrofe natural ni ningún conflicto armado, como fue el caso de Colombia, ni tampoco pues como tú bien decías, alguna epidemia que obliga a las personas a tener que salir del país, nosotros hemos tenido personas que han abandonado Venezuela porque no encuentran en su propio país, se sienten extranjeros en su propio país porque no encuentran las oportunidades para desarrollar las condiciones mínimas. Y esto es una característica que ha tenido la migración venezolana de este siglo. Las condiciones adversas del contexto son las que hacen que los venezolanos se vayan, incluso sean percibidas de manera tan negativa que los venezolanos prefieren incluso a veces estar en un refugio o irse a la deriva que permanecer en Venezuela. Y yo creo que eso es una lectura importante que desde el Estado se debe hacer, porque efectivamente estamos teniendo casos de explotación laboral, de trata de personas, de prostitución, de una cantidad de cosas que vulneran a la inmigración venezolana. Pero yo pienso que el Estado debería preguntarse por qué estas personas deciden, con todo y esa vulnerabilidad a la que están expuestos, salir de Venezuela en lugar de quedarse acá. Yo creo que eso es un mensaje muy importante que está dando la gente que se va. Ahora, mientras el Estado no reconozca el problema, difícilmente, profesora, se va a hacer estos cuestionamientos que usted comparte con nosotros. Exacto, o sea, yo creo que lo primero es un reconocimiento de que hay una emigración, y además una emigración importante, donde siempre lo digo, estamos perdiendo capital intelectual. Nosotros en las universidades estamos teniendo problemas con la escasez de profesores, y eso hay que decirlo. Tenemos una deserción en la matrícula. Por supuesto, los estudiantes prefieren irse del país a veces que quedarse estudiando en Venezuela. Yo siempre digo que los que se quedan, pues, es un acto de rebeldía, porque al final pareciera que el país te niega las condiciones para que tú puedas tener un desenvolvimiento natural de cualquiera de tus actividades. Además, estamos teniendo una pérdida en la fuerza de trabajo. Recientemente veía como la INCOBI señalaba que hay 10% de desempleo aún cuando hay plazas vacías por el tema de la migración. Entonces yo creo que si no hay un reconocimiento del Estado en saber que estamos perdiendo una cantidad de personas que son valiosas, y ojo, no es que las que quedemos no lo somos, sino que ya hemos perdido una gran cantidad de personas, vamos a seguir pues poniendo en tela de juicio nuestro desarrollo en el mediano y largo plazo. Gracias, profesora Claudia Vargas, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El coco te beneficia ya que es antidiabético, disminuye los triglicéridos, es antimicótico, bactericida, laxante, hepatoprotector, antiparasitario, previene la osteoporosis, exfoliante, fortalece el sistema inmunológico, reduce la presión arterial, nutritivo, energético, hidratante, remineralizante, refrescante, 100% natural, y el aceite te ayuda a la memoria. Pídelo en cualquiera de sus presentaciones y versiones en Coco Factory, en Valencia, Maracay, La Rosaleda, en San Antonio de los Altos, y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la bomba de combustible. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se nos agotó el tiempo. Nos despedimos. Lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Palabras más.